Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Esteban García Millán y hoy voy a hacer la presentación de mi proyecto acerca de desarrollo de software modular. En este caso nos indican que para esta actividad debemos utilizar el modelo de programación orientado a objetos en Java, en el lenguaje de programación Java. Tenemos que realizar un programa que administre información de una lista de clientes almacenados en una base de datos. Se recomienda pues MariaDB y se requiere que la tabla de la base de datos que almacena esta información tenga los siguientes campos. En este caso, tipo ID, número ID, nombre, apellido, usuario, contraseña, número de celular y correo electrónico. ¿Sí? Tipo ID y número ID en este caso no ha sido como muy específico acerca de qué serían, por lo que lo dejé como un tipos enteros, pero y tampoco sé para qué servirían, pero igual los he implementado en la base de datos. Siguiente sería que se solicita que se aplicara el patrón Data Access Object, es decir, combinar MVC, ¿sí?, con el patrón Data Access Object. Y que además para la conexión se utilice el driver JDBC, ¿sí?, para la conexión con la base de datos. Sobre la descripción de las clases, pues que se tiene que aplicar el MVC. Se tienen que crear entonces tres paquetes. Los paquetes modelo, vista y controlador, a manera pues de representar el MVC, y todo esto tiene que ser un proyecto que esté creado en NetBeans. Para el manejo de interfaces gráficas pues se tiene que utilizar Swing y se tiene que tener lo siguiente. Bueno, ese es más que todo el programa que se tenía que realizar, la explicación del programa. Pasamos a la base de datos. Esta es la base de datos, como aquí como tal ya tengo unos ejemplos en la base de datos y los campos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el ID, la llave primaria y los demás campos. Pasamos directamente entonces a la prueba del aplicativo, en este caso. Entonces vemos que se nos abre una ventana. Esta ventana es el inicio de sesión. Yo a manera de poder, digamos, hacer una implementación. O sea, la primera consulta sería del tipo select, ¿sí? Para las operaciones básicas. Entonces pensé que sería bueno crear un formulario de inicio de sesión para realizar esa consulta, para utilizar una de esos procedimientos, una de esas operaciones. Entonces, yo ya tengo un usuario creado llamado admin, como lo vemos aquí. Entonces voy a loguearme con ese usuario. Si yo coloco algo que es incorrecto, me devuelve que un mensaje de error. Si coloco algún campo vacío, me dice que rellene todos los campos. Y si coloco por fin las credenciales correctamente, me deja iniciar sesión. Aquí podemos cerrar sesión de nuevo por si queremos volver a iniciar sesión con otra persona. De momento no tiene un control de qué permisos tiene, de qué rol tiene el usuario, es decir, si es un super administrador o algo, no tiene, básicamente no se realizó de esta manera así. Así que todos los usuarios pueden hacer todas estas operaciones, pero bueno. Entonces tenemos aquí automáticamente, este es el menú principal. Tenemos 5 botones. Este ya lo hemos explicado. El primer botón, registrar usuarios, y nos permitiría registrar un nuevo usuario en la base de datos. Si nosotros no colocamos datos, pues nos da un error. Actualizar el usuario, pues digamos que si yo coloco mediante el ID, por ejemplo, digamos yo quiero actualizar este registro, tengo que pasar el ID 3 y nos va a cargar la información de la persona. Y aquí podemos editarla si lo necesitamos. Ver usuarios, pues nos lista todos los registros de la base de datos. Como son pocos, pues no hay mucho problema. Y eliminar usuarios funciona de manera similar a actualizar usuario. Necesitamos el ID de la persona. Por ejemplo, digamos el 5. Entonces, si yo le coloco el 5, primero me pide una confirmación para hacerla el proceso. Entonces,
Voy a darle a registrar usuario en estos momentos para registrar uno. Por ejemplo, vamos a registrarlo como tipo ID 5, quién sabe. Número ID 8, no sé para qué serán estos dos campos, por esta razón los coloco así. Digamos el nombre, Arnold. Voy a colocar esto así. El usuario que sea este, contraseña, pues voy a colocarle algo así. Número de celular, un ejemplo, puede ser este. Y el correo electrónico. Entonces, antes de hacer el registro, podemos observar que no hay ningún registro que tenga el usuario este de aquí que he digitado, ¿sí? Entonces vamos a hacer el registro. Tenemos 5 registros. Entonces, registrar nos registra al usuario. Si actualizamos en la base de datos, aquí tenemos el nuevo usuario registrado. Ahora bien, nos devolvemos, le damos a actualizar y ahora vamos a probar a modificar el nuevo usuario que creamos. Era el ID de tipos, el ID era 6. En caso de que nosotros coloquemos un ID de un usuario que no exista, nos va a mostrar que no existe ese usuario. Si nosotros colocamos el ID que es el ID 7, perdón, el ID 7, no había visto. Entonces, el ID 7 nos va a cargar la información y aquí la podemos editar. Por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, Luis, aquí en el nombre. Entonces, Arnold ahora se va a llamar Luis. Entonces le damos a actualizar, se actualiza el usuario, recargamos en la base de datos y aquí tenemos el nombre. Volvemos a poner, por ejemplo, bueno, desde aquí puedo saber que la información de todos los usuarios, así que digamos que si yo necesito la ID de la persona, pues aquí está. Entonces aquí tengo el ID 7 que hace referencia al que habíamos cambiado. Entonces vamos de nuevo a utilizar y vamos a volverle a cambiar el nombre por lo que era. Entonces la consulta actualizar funciona, la consulta insertar funciona, ver usuarios también funcionaría. En este caso selecciona la información de los usuarios y la muestra en una tabla. Y eliminar usuario, pues vamos a eliminar por último el usuario que habíamos creado. Entonces le vamos a dar que sí, eliminado con éxito y nos eliminó el registro. Ese sería el funcionamiento básico pues del aplicativo. La distribución de las interfaces y todo ello. Aquí tenemos entonces el modelo, la vista, el controlador. Vista, tenemos varias vistas, que son cada formulario, cada vista. El controlador, pues es este, controlador principal. Aquí tenemos una lista de interfaces. Esta es una sencilla que yo implementé y esta es una que ya tiene que ver con el Data Access Object, es decir, el DAO. ¿Sí? Esta interfaz la implementaría directamente el modelo DAO Model. ¿Sí? Entonces, ese es el DAO. ¿Sí? Extiende del conector, es decir, extiende de la conexión de la base de datos, que es esta acá. ¿Sí? Y a su vez implementa la interfaz DAO clientes, que es esta. Y aquí es donde tenemos todas las operaciones del DAO, Data Access Object. Es decir, para obtener toda la información, las consultas y la inserción, la eliminación. ¿Y qué más tendríamos por aquí? Bueno, esta es la forma en la que se ha realizado este programa.